Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la no admisión y descalificación de ofertas durante el procedimiento de selección. Como ustedes ya pueden haber visto o escuchado de este tema, el procedimiento a cargo recae sobre logística o sobre un comité de selección, el cual debe tomar una decisión sobre la oferta de un determinado postor. Entonces, sí, en el cual tiene que revisar su oferta de manera integral, no solamente fijarse en un anexo que ha presentado, sino revisar la oferta en su integridad. Y en esos casos que se presenten, a veces los postores presentan un documento donde ha omitido cierta información, o tal vez ese documento que ha presentado no se le ha solicitado, pero lo ha presentado, o ha presentado un documento en idioma extranjera, y en esos casos, ¿qué se debe hacer? Muy bien, entonces vamos a hablar acá de algunos puntos que ustedes deben tomar en cuenta al momento de evaluar, calificar o admitir una oferta como tal. Muy bien, como ustedes pueden ver en pantalla, están viendo la secuencia de una licitación y concurso público, en la cual empieza con su convocatoria, su registro de participantes, la formulación de consultas, observaciones, la absolución de estas consultas e integración de bases, que vienen a ser las reglas de juego, y luego viene la presentación de ofertas. Muy bien, la presentación de ofertas es electrónica a través del SEACE, y luego viene una etapa que es la admisión, donde te presentan todos los documentos consignados en el capítulo 2, ¿no? Como documentos obligatorios. Ahí vamos a encontrar los anexos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, oferta económica, hasta ahí. Y además, si en caso el comité haya considerado solicitar información adicional como fichas técnicas, catálogo, brochure, instructivos, los postores estarán obligados a presentarlos. En caso de no haberlo solicitado, el postor solamente presentará estos anexos. ¿Qué formalidad deberían cumplir los anexos? Deberían estar firmados, suscritos por el representante legal o el apoderado, ¿no? En caso de la persona jurídica, en la persona natural, el mismo postor como tal, es quien suscribe la oferta. En caso que estos anexos omitan o no tengan la firma, vamos a decir que esto es materia de subsanación, excepto la oferta económica. Si en la oferta económica no hubiese la firma, no se puede admitir, y eso no es materia de subsanación. La promesa de consorcio, en el caso el postor se haya presentado en consorcio, esta promesa de consorcio, la omisión de firmas también sería subsanable, la legalización también sería subsanable, pero lo que no sería subsanable, por ejemplo, es el error en consignar a los integrantes del consorcio. Es decir, en la promesa de consorcio, a veces, en los integrantes del consorcio, consignamos de la siguiente manera. A ver, voy a... Ahí, si me permite. Entonces vamos a poner así. En la promesa de consorcio, a ver un momento, en la promesa de consorcio nos solicitan los integrantes que tenemos que ponerlos, consignarlos en esta promesa. Yo pongo integrante A, integrante B, pero en la parte inferior de la promesa de consorcio también me dice las obligaciones que cada uno de estos consorciados se va a obligar como tal. Y entonces, en las obligaciones del consorcio, yo en vez de poner empresa A, le pongo empresa C y empresa B, ¿no? Acá habría, digamos, una incongruencia. ¿Por qué motivo? Yo puse al integrante A, pero abajo en las obligaciones, el que se está obligando es la empresa C. Y la empresa C no es, ¿no? No es la que se está presentando. Como hay esta incongruencia, no sería subsanar. ¿Por qué motivo? Motivo que la Directiva 5/2019 de OCE, que nos habla de consorcios, nos indica que la consignación de los integrantes del consorcio no hay materia de subsanación. Es decir, si me olvidé de consignarlos, no hay materia de subsanar. No puedo decir, sí, es un error material. No podemos. O un error más formal,
se sobreentiende, no. En esta promesa de consorcio como tal, habría una incongruencia, no sería válido, por tanto, no se tendría que admitir. Muy bien, esta directiva 5 también nos dice, si se han olvidado de consignar al representante común, también sería materia no es subsanable, sería no admitido. Asimismo, si se han olvidado de consignar los porcentajes de participación, también sería no subsanable. Ahora bien, el porcentaje de participación, donde acá cada consorciado se obliga, ¿no? Ponen el 90%, el otro el 10%, tienen que ser en números enteros, más no en decimales. Si también hubieran puesto en decimales, no cabe la oportunidad de subsanar y también sería como no admitido. Muy bien, entonces tenemos estas reglas para los documentos de admisión y esa parte de admisión aparece acá, en este momento, en esta etapa, admisión. Porque luego de la presentación de ofertas, admiten teniendo en cuenta esas consideraciones. Ahora bien, luego de eso pasamos a otra etapa que es la evaluación de ofertas. Y para esta etapa de evaluación de ofertas, lo que aplicamos son los factores de evaluación. ¿Ya? Los factores de evaluación. Para los factores de evaluación es consignar el puntaje. Si cumple, si tiene, por ejemplo, un ISO, le asignamos un puntaje. Si tiene una certificación de sostenibilidad ambiental y social, también le asignaremos el puntaje. Si su precio, digamos, es debajo del valor estimado, ¿no? Tal como dicen los factores, se le asignará un porcentaje proporcional de acuerdo a nuestro valor estimado consignado como tal. Plazo de entrega, también si nuestro plazo es de 50 días, capaz está como factor y le daremos un puntaje correspondiente, garantías también, mejoras también. Entonces, en la evaluación se aplican los factores y sobre eso se les va asignando el puntaje respectivo. En esta evaluación también aparece dos bonificaciones, vamos a ponerle así. Una bonificación aparece por ser MIPE, una bonificación por ser MIPE, el cual equivale a un 5%, ¿no es así? Pero esto se aplica en las adjudicaciones simplificadas. Esta bonificación se aplica sobre el puntaje final, cuando ya se le consignó todos los puntajes, al último se le añade el 5%. Motivo, por ser MIPE, nada más. Pero para eso debieron solicitarlo. No es que el comité puede darlo de oficio, es decir, yo veo que es MIPE, hay que asignarle el 5%. No, el postor, si sabe que su condición es de MIPE, debería presentar el anexo correspondiente en el cual diga que solicita su bonificación por ser MIPE. Si no lo presenta, no se le otorga ningún puntaje. Y tampoco sería materia de subsanación. Tenemos otra, vamos a ponerle otra bonificación o otro beneficio, que es el tema de la colindancia, ¿no? Que es el tema de la colindancia y que también podríamos decir que se apliquen las adjudicaciones simplificadas. ¿Por qué motivo? Porque en servicios y consultorías se aplican hasta los 200,000 soles y en obras hasta los 900,000. Muy bien. Colindancia es siempre y cuando su dirección consignada en el RNP colinda donde se va a prestar o ejecutar la obra. Entonces, de acuerdo a eso, le daremos también un puntaje que es del 10%. Esta colindancia no se aplica para bienes y lo mismo, esta es una solicitud. Si no me presenta la solicitud, a pesar que yo veo que colinda su dirección con la provincia donde se va a prestar el servicio o ejecutar la obra, yo no podría brindarle el beneficio de oficio como tal. Muy bien. Luego de la evaluación que estamos ya comentando, vamos a pasar a la etapa de la calificación de ofertas. Y en la etapa de calificación, como ven en pantalla, en bienes y servicios se califica a los dos que tienen el mejor o mayor puntaje. Y en caso de empate, si estamos en una licitación pública, se tendrá que hacer un sorteo como tal. ¿Ok? Listo. Entonces, sigamos.
Y en obras se tiene que calificar a los 4 primeros o a los 4 que tienen el mejor puntaje. Y en caso de un empate, se tiene que hacer un sorteo para saber el orden de prelación. Quién es el primero que voy a calificar, quién queda en segundo, tercero y cuarto. ¿Por qué es importante tener el orden de prelación? Porque en caso que yo califique al primero, le doy la buena pro y este no suscribe el contrato, paso al segundo, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso es importante el orden de prelación. También es importante porque en el caso de un rechazo de ofertas, si el primero no reduce su oferta o habiendo reducido no tengo la certificación presupuestal adicional, o si su oferta no me presenta, es debajo del valor estimado y los elementos constitutivos que me presenta no justifica el monto, tendré que rechazar esa oferta y pasaré al segundo, ¿no? Entonces, por ese motivo es importante el orden de prelación, el cual vamos a calificar. A veces se piensa que no importa el orden, si tengo a los 5, hay que tenerlos o considerarlos según el orden que se hayan registrado, ¿no? No es así. Si hay un empate en la etapa de evaluación, para la calificación, yo lo que tengo que hacer es un sorteo, porque me importa saber quién va a ser el primero en calificar, segundo, tercero y cuarto correspondiente. Muy bien. Y luego ya viene el otorgamiento de la buena pro. Vamos a conversar o a decirles un error que se comete en la admisión, ¿ya? Y que tiene que ver mucho con el pliego absolutorio, ¿ya? Y que tiene que ver también con la integración de bases. Muchas veces en el pliego, cuando ya absuelve el comité de selección, en el pliego el comité acoge una observación y en el cual dispone que se va a solicitar una ficha técnica. Se va a solicitar ficha técnica del producto. Eso es lo que dice en el pliego. Pero en las bases, ¿ya? Pero en las bases integradas, en el capítulo 2, no dijeron nada. Es decir, en el capítulo 2, uno revisa y no aparece ninguna ficha técnica. ¿El postor estará obligado a presentarlo? Y la respuesta es no está obligado a presentarlo. ¿Por qué motivo? Porque para que me soliciten que yo presente esta ficha técnica de manera obligatoria, debe estar plasmado en el capítulo 2 o en los requisitos de calificación o en los factores de evaluación según corresponde. Pero decir lo contrario es como que yo pido una ficha técnica en el pliego y le digo, preséntame. Y el postor va a decir, pero ¿en base a qué? Si en las bases hay una nota importante que dice que el postor solamente está obligado a presentar los documentos que se solicitan en esos apartados, ¿no? En documentos de admisión, calificación y evaluación. Otros documentos que no obran en estos extremos no están obligados a presentar. Muy bien, entonces continuamos. Acá les presento otra forma de cómo podemos ver esta etapa que estamos conversando de la calificación o de la admisión de ofertas, en el cual, pero un momento, yo quiero ver mi pantalla. Un momento, ahora sí. Ya está. Ya. Acá tenemos la presentación de ofertas, la admisión que les comento, la revisión de los anexos y documentos que se hayan solicitado. Si no solicitaste otro documento, el postor no te va a presentar. Por ahí podrían decir, sí, pero en mi capítulo 3, en mi requerimiento, yo he solicitado que me presente la buena práctica de manufactura y le he dicho ahí y le he indicado de manera expresa que me presente para la admisión de ofertas. Entonces está claro, el postor debió haber leído. Y es más, la lectura es de manera integral, así como la evaluación es integral, ellos también tienen que leer de manera integral. Ya. La regla de las bases es los documentos que ustedes soliciten deben estar plasmados en el capítulo 2. Ahí deben estar plasmados.
para la admisión en el 2.2.1.1, ¿no es así? Como documento obligatorio. Si ahí no está el documento, el postor no está obligado a presentarlo. A pesar que en tu capítulo 3 o en un anexo más escondido se haya solicitado presentar algún documento complementario u adicional. Donde no hacerlo, el postor no está obligado. Si el comité le dice no admitido, posiblemente este postor apele, ¿no? Y también es probable que se declare nulo porque estaría mal elaborado las bases, porque en el extremo, en el capítulo 3, piden varios documentos para la admisión, pero cuando se revisa el capítulo 2 no aparece ningún documento que se solicite que el postor presente. Muy bien, la evaluación ya dijimos con los factores que son asignación de puntaje, muchos de estos son declaraciones juradas o en algunos casos son algunos ISOs o certificaciones ambientales. Luego viene la calificación viene a ser el 3.2 de nuestro requerimiento, el cual no equivale a presentar una declaración jurada, sino tenemos que presentar un documento fehaciente. Una carta de compromiso, un título de propiedad, una carta de compra o alquiler, una carta de venta u otro documento equivalente. Ahora, lo que no debe hacer el comité al momento o el área usuaria, porque el área usuaria es quien elabora los requisitos de calificación, es cuando pide un equipamiento, las bases estándar ya ha consignado la forma de cómo se debe acreditar el equipamiento. A esa forma de acreditación no se le puede agregar otras condiciones. Otras condiciones digo porque a veces agregan como que quiero que me presente o me adjunte la ficha técnica del equipo o que me adjunte el catálogo del equipo para ver si cumple realmente lo que estoy solicitando. A ese nivel no va a llegar porque la base estándar solamente te ha dado ciertos documentos de cómo acreditar la disponibilidad del equipo, ¿ya? Entonces, si ustedes piden ficha técnica, brochura, el equipo, no va a ser posible, estaría mal, estarían vulnerando la base estándar. Por tanto, el postor tampoco estaría obligado a presentarte. El postor te presentará su carta de compromiso de alquiler o de compra, pero nada más. Si le han pedido otro, posiblemente te va a observar o tal vez en caso de que el comité considera que se deba presentar eso, también sería causal de una nulidad, ¿no? Porque estaría contraviniendo a las bases estándar. Acá también tenemos en la calificación la experiencia tanto del personal como del postor. En el personal debe cumplir con una antigüedad, no debe superar una antigüedad de los 25 años y en el caso del postor va a depender mucho del objeto, en bienes y servicios los 8 años y en obras los 10 años, ¿no? De antigüedad. Muy bien, si aquí en esta etapa de calificación no te presenta, vamos a suponer, una factura, ya, claro, no te presenta una factura, a pesar que lo ha declarado en el anexo 8 como experiencia, simplemente no lo van a considerar porque no lo presentó. No es materia de subsanación. Se habrá olvidado, habrá traspapelado, no lo habrá escaneado correctamente. En fin, es una responsabilidad del postor. Eso no podría ser materia de subsanación. Lo otro también que sucede es en el monto, ¿no? Puede ser que su facturación fue, voy a ponerles sus 100,000 soles, pero ahora hay que demostrar la cancelación de esto. La cancelación posiblemente van a demostrar por 90,000 y ahora falta 10,000. 10,000 pudo ser materia de detracción, también pudo ser materia de alguna penalidad, entre otras cosas. Por algo le depositaron solamente 90,000. Si el postor presentase tal vez de esta manera, esta experiencia no queda comprobada, no sería fehacientemente vista como tal o válida, porque tu factura es por 100,000, pero el depósito es 90,000. ¿No es así? No queda claro por qué te han pagado menos, qué pasó. Tienes que acreditarme documentalmente la cancelación de esto, de los 100,000 soles, ¿no? 90,000, al margen que el postor te pueda decir, sí, la detracción es 10,000, no, tiene que sustentar, tiene que demostrar.
también un tema de penalidad, también tiene que demostrar. Muy bien. Entonces, ahí vemos algunos aspectos de la calificación, porque son varios, pero estamos haciendo un pequeño ejemplo de algunos para que ustedes tengan en cuenta ello. Luego ya viene la buena pro, al que esté en el primer lugar, y ya luego viene el consentimiento, los documentos para el perfeccionamiento y la firma de contrato, ¿no? Como tal. Ahora, también comentarles que entre la calificación de ofertas y la presentación, o diré, entre la calificación y la buena pro, hay una etapa previa que es el famoso rechazo de ofertas. Ya, acá hay el famoso rechazo de ofertas. Es decir, lo pude haber calificado, ya estoy a punto de darle la buena pro, pero puede ser que su monto ofertado sea superior a mi valor estimado. O al revés, puede ser que su oferta económica es sustancialmente inferior a mi valor estimado. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Bueno, si es superior, ¿no? Tengo que preguntarle o decirle cuánto va a ser si se puede reducir su oferta. Claro está, sin ponerle en conocimiento mi valor estimado. Y él tiene dos opciones. Tal vez te puede decir, no voy a reducir, ese es mi monto final, no hay nada que reducir. O el otro que reduce, pero a pesar que reduce, sigue siendo superior a mi valor estimado. Ya. En ese caso, el comité o logística, según quien está a cargo del procedimiento, hará la gestión de pedir mayor presupuesto y aprobado por el titular. Debe cumplir esas dos condiciones. De no tener uno de ellos o los dos, simplemente esa oferta se rechaza y pasaríamos al segundo. Y lo mismo, si el segundo también su valor está por encima y ya tengo la respuesta de que no hay presupuesto o que estamos en un tema de austeridad, preguntaré si va a reducir su oferta. Si en caso el pastor diga que no va a reducir su oferta, queda de hecho que también se va a rechazar la oferta. Y así pasaría con los 2, 3, 4, 5 que tengo y al final se declara desierto. Al revés, puede ser que su oferta económica sustancialmente inferior, porque el comité consideró que es sustancialmente inferior, y para decir sustancialmente inferior no existe un tope. Yo no les puedo decir 20, 25 o 30%. Es más, la entidad no puede regular ello en una directiva, porque es un tema discrecional. En ese sentido, si el comité considera que una oferta que esté por debajo de 10,000 soles es sustancialmente inferior, tendrá que pedir sus elementos constitutivos. En estos elementos constitutivos, lo recomendable es que la entidad le otorgue una estructura, ¿no? Un modelo de cómo debe presentar para que el postor pueda cumplir con ello y el comité, en base a esa información, pueda revisar. De no darle digamos, una estructura de estos elementos constitutivos o qué es lo que debe contener, posiblemente el postor, a su criterio y teniendo en cuenta el requerimiento, va a presentar los costos que él considera que va a tener impacto. Y ahí nace una controversia, porque cuando tal vez lo presente, el comité diga, pero acá faltaba tal cosa, acá queríamos que detalles un poco más lo desagregues, acá queríamos con precio unitario, entre otras cosas más, pero que nunca le ha puesto en conocimiento al postor. ¿No? Y eso puede hacer controversia, va a ser posiblemente materia de apelación, y lo que sí es recomendable es que la entidad ofrezca una estructura de elementos constitutivos para que el postor complete, ¿no? Presupueste cada partida o cada componente y eso presente a la entidad. Y así fácilmente el comité pueda revisar esto, y si en caso una partida, un componente no está presupuestado, tendrá la oportunidad de decir rechazo de ofertas. Muy bien, tenemos la buena pro luego. Si en caso ya superan esta etapa de rechazo de ofertas, recién viene la buena pro. ¿Ya?
Este tema de rechazo de ofertas no se pide a través del SEACE, se pide a través del correo electrónico consignado en el anexo 1, ¿no? Cuando cuando le vamos a pedir sus elementos constitutivos, no es así, cuando vamos a hacer ello, no se pide a través del SEACE, sino a través de ese correo. Bueno, luego de la buena prueba ya viene el consentimiento y los documentos para el perfeccionamiento, y de ser el caso ya perfeccionan el contrato. En esta parte lo que tenemos es lo que les acabo de comentar. Lo que les he dicho es respecto del rechazo de ofertas, cuál es el procedimiento. En bienes y servicios se da la opción de que el postor puede reducir su oferta. Antes esto no estaba regulado, pero ya hace un tiempo ya se encuentra esto. Respecto al valor referencial siempre estuvo que puede reducir su oferta el postor. Entonces tenemos ello. Entonces el rechazo de ofertas, recuerden que es previo a la buena pro. Un error que se comete es que en la admisión estén rechazando ofertas, claro, excepto obra y consultoría de obras cuando están fuera de los límites. Pero en bienes y servicios no podrían decir hay que rechazar la oferta porque su precio es sustancialmente inferior o su precio es por encima del valor estimado y ya presupuesto nos ha dicho que no nos va a dar ni un solo, no tenemos. Así que, ¿para qué voy a evaluarlo, calificarlo, si al final lo voy a rechazar? Pero las etapas se tienen que respetar. La etapa de rechazo de oferta va casi al último. ¿Qué pasa si capaz no lo admites o capaz lo admitiste, lo evalúas, pero no califica? Hay que dar como descalificado, ¿no? Como tal. Pero decir en la etapa de admisión, hay que rechazarlo porque está por encima y no tenemos presupuesto, el rechazo ahí no se ve. El rechazo de ofertas se ve previamente a la buena pro como tal. Muy bien, acá tenemos algunos casos que he podido plantearlos. A ver, acá vemos y nos dice así de la siguiente manera. En el anexo 1, pero voy a poner acá. En el anexo 1, un momento, ya. En el anexo 1 se ha consignado un número de asiento registral, el cual difiere de la vigencia de poder, ¿no? Se ha puesto ejemplo A001 y en la vigencia de poder es A002, por ejemplo. Difiere. Hay una divergencia entre el anexo 1 y la vigencia. Pero la vigencia es la que va a mandar, porque la vigencia es el documento, vamos a ponerle documento oficial, donde te dice quién es la persona que tiene la facultad de presentar a documentos en un procedimiento de selección o un proceso administrativo. Y digamos, si en el anexo 1 se equivocó, bueno, que subsane, ¿no? Que subsane. Decir que porque se equivocó ya no ha admitido, digamos, ya sería bastante o extremadamente estaríamos interpretando mal la norma porque ya no habríamos aplicado el tema de cuando hay divergencia entre dos documentos. Es más, en la vigencia de poder nos da en qué asiento la persona, si es el apoderado, representante, el gerente y qué facultades tiene. Y sobre eso se plasma en el anexo 1. Por tanto, esto sí sería materia de subsanación, ¿no? Siguiente, en el anexo 1 se contiene una dirección, un número de teléfono y un correo que no coincide con el RNP. Y la pregunta es, en el anexo 1 no existe ningún apartado en el cual diga que esos datos deben ser los mismos del RNP. Esos datos pueden ser distintos, porque en el anexo 1, ¿por qué se pide esos datos? Porque ahí es donde se le va a notificar, ¿no? Es ahí donde se le va a dar de conocimiento de las etapas del procedimiento de selección. Por tanto, acá no hay nada que subsanar y sí sería válido. Ya, acá sí sería válido. O sea, no hay nada que subsanar. No podríamos decir incongruencia. En el caso 3 que se tiene, el comité ha denunciado que la firma del representante común consignada en la promesa de consorcio es distinta a la firma que se encuentra en su DNI. Capaz en su DNI firma de una forma, como una A,
pero en la oferta firmó como una B. Entonces él dice, no, acá es distinto y vamos a denunciar porque esto ya es una falsificación. Para decir que es falso, tal vez este comité debió haber pasado o contratado el logístico, la entidad, a un perito grafotécnico para llegar a ese nivel de conclusión. ¿No es así? O que el que haya firmado haya dicho de manera expresa, pues que no es su firma. Pero decir simplemente porque es distinto, es falso o que no es válido, no sería lo correcto. Así que acá no hay nada que subsanar y esto sí es válido como tal. En el siguiente caso, por ejemplo, la falta de huella dactilar del representante del consorciado Campos, Obras y Proyectos en la legalización. Este comité lo que indica es, en las legalizaciones siempre ponen su firma y su huella. Qué raro que en este consorcio no veo la huella, así que como no hay huella, la legalización no procede. Bien, es lo que indica un comité. No podríamos decir que la legalización está mal dada, porque la legalización ya depende del notario, quien lo hace, y decir que no, si no tiene huella no es válida la legalización, también sería un poco desproporcional o sin sustento, porque los notarios tal vez no necesitan de una huella dactilar porque pasan por un huellero biométrico para que sepan quién es la persona, quién va a firmar. Es más, cuando hablamos de legalización de firmas, lo que se pide es que legalice la firma, que la persona, el titular, firme en ese momento y el notario legalice la firma. Nada más. Entonces, sí. Así que pedir eso también sería algo exorbitante y tampoco las bases se ha dicho que la legalización debe contener la huella dactilar. Entonces, así que esto no sería, no habría nada que subsanar y sí sería válido. Siguiente caso, por ejemplo, el postor ha presentado su constancia de empresa promocional que cuenta con personas con discapacidad, pero no ha presentado la planilla del mes anterior a la postulación. Para obtener este beneficio de empresa promocional, cuando hay un empate en simplificadas, el que tiene el primer orden de desempate, el primer orden de prelación es las MIPES, que sean empresas que sean MIPES y también tengan y que sean empresas promocionales que cuenten con personas con discapacidad. Si tienen ambas condiciones y están empatados con otras que no tengan estas condiciones, este de acá ganaría, sería el primer lugar. Esta empresa presentó su constancia de empresa promocional que cuenta con personas con discapacidad, pero se olvidó de presentar su planilla del mes anterior a la postulación. Este se olvidó. ¿Es obligatorio presentar esta planilla? Claro que sí. Tenemos que presentar la constancia de empresa promocional más la planilla del mes anterior a la postulación. Si te olvidaste de la planilla, no habría bonificación. Entonces acá no hay bonificación que darte. O digamos, si están empatados, no te podría considerar que eres empresa promocional porque te faltó la planilla. Y la planilla no es materia de subsanación. Así que ahí no procedería esta bonificación como tal. El siguiente caso que se tiene es el postor en su oferta económica no ha consignado el precio en letras, pero sí en números. Esto porque a veces se tiene que el comité, cuando revisa la norma, el artículo 60.4 del reglamento, indica, ¿no? Dice que cuando hay divergencia entre números y letras, prevalece letras. Entonces el comité interprete y dice, o sea, en la oferta económica debe haber o se debe consignar el precio tanto en números y en letras. Si se olvidó uno de ellos, ya no es subsanable y por tanto no hay que admitirlo. Pues no, en el anexo, en la oferta económica, se puede consignar números o en letras. Cualquiera de los dos es válido. Si consignó los dos, válido. Y si hay divergencia entre los dos, prevalece letra. Pero no es obligatorio necesariamente que vayan los dos. Entonces, decir que debe ir los dos sería una interpretación errónea. Muy bien, entonces acá no hay nada que subsanar y acá la oferta económica también sí sería válida. Muy bien.
Eso sería todo conmigo. Les agradezco mucho su participación. Ha estado muy interesante esta videoconferencia. Le agradezco la invitación a esta videoconferencia, así que nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.